Bendiciones y bienvenidos a la tercera unidad de la clase de Biblia 5. Durante esta semana cubriremos dos epístolas de Pablo. Este video va a ser como introducción a la primera epístola a los Corintios. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, estaba escribiendo a una iglesia desconocida. En aquel momento de su vida, Pablo todavía no había viajado a Roma. Entonces estaba escribiendo a gente desconocida. Pero eso no fue la situación con la epístola a los Corintios. Porque sabemos del libro de Hechos que Pablo había viajado a Corinto a establecer la iglesia en esa ciudad y también en toda esa región. Porque Corinto era como una capital regional en el Imperio Romano. Tenía mucha influencia política y también económica. Entonces Pablo se fue allá estratégicamente para empezar algo nuevo. Pablo pasó 1 año y medio en Corinto, pero cuando se fue a compartir el evangelio en otras partes, empezó a recibir noticias de esta iglesia y las noticias no eran buenas. Habían muchos problemas en la iglesia y Pablo escribió esta carta para dar consejo a los creyentes allá en Corinto. Habían 5 problemas principales en la iglesia en Corinto y puede ser también que son problemas en nuestras iglesias hoy en día. Entonces tenemos que leer el consejo de Pablo aquí con cuidado. El primer problema y el enfoque de capítulos 1 a 4 era que existían divisiones entre los creyentes en Corinto. Habían llegado otros predicadores y maestros después de Pablo. Y los corintios se habían dividido en diferentes facciones, cada una identificándose con otro predicador o otro maestro. Pero Pablo dice que mira, no son los maestros, no son los predicadores que son su Salvador. Eso es Cristo. Entonces, en vez de dividirnos por los maestros, debemos ser unificados en Cristo. Entonces, en vez de tener divisiones, debemos tener unidad en Cristo. Y en esta primera sección podemos ver el patrón que Pablo va a utilizar en toda esta epístola. Con cada problema, Pablo va a empezar identificando el problema central y después enseñando cómo un entendimiento más claro del Evangelio puede corregir ese problema. En vez de tener divisiones, cuando pensamos en la importancia y la centralidad de Cristo como Salvador, podemos tener unidad. El segundo problema principal allá en la iglesia en Corinto era las relaciones sexuales, la inmoralidad sexual. En la ciudad de Corinto, la cultura permitía toda clase de inmoralidad sexual. Y habían varias personas en la iglesia también que decían que podían hacer lo que querían porque tenían libertad en Cristo. Pero Pablo dice que eso no es justo, que Jesús dio su vida para rescatarnos del pecado, incluyendo el pecado sexual. Nuestros cuerpos ahora pertenecen a Él y debemos tratarlos así. Entonces, en vez de participar en la inmoralidad sexual, nosotros debemos ser ejemplos de la integridad sexual.
El tercer problema ah, que van a cubrir en capítulos 8 a 10 era la dificultad que experimentaban los cristianos judíos y los cristianos gentiles acerca de la comida. Los cristianos de un trasfondo judío no querían participar en una cena con carne que venía de sacrificio a varios ídolos allá en la ciudad. La cultura en Corinto era que sacrificaron muchos animales en los templos a varios dioses y después repartían la carne de esos animales a todos los ciudadanos que vivían allá en Corinto. Entonces, hasta los cristianos recibieron carne de esos sacrificios, pero los cristianos judíos no querían comerla. Los cristianos gentiles no tenían problema con la carne. Decían que, mira, carne es carne. Pablo dice que no hay problema realmente con ninguna carne, porque toda la carne viene de un animal creado por Dios, que Dios es el verdadero Dios. Pero también dice Pablo que tampoco debemos comer esa carne si va a crear problemas o causar dudas para alguien más. Entonces, hay situaciones cuando podemos comer esa carne, pero también hay situaciones cuando no debemos comer esa carne. Entonces, en vez de enfocar tanto en la carne, en la comida, Pablo nos da perspectiva. El cuarto problema en la iglesia en Corinto era el egoísmo en las reuniones. Cubriremos todo esto en capítulos 11 a 14. En Corinto existía mucha confusión en sus reuniones. Varias personas estaban hablando en lenguas, que era un don del Espíritu, y otros estaban tratando de dar interpretaciones a lo que decían. Y eso también Pablo identifica como un don del Espíritu. Pero resultó todo esto en reuniones muy caóticas, especialmente por los nuevos creyentes, por los que llegaron allá por primera vez y pensaban, ¿qué es esto? Todos están haciendo lo que le da la gana. ¿Y dónde está el orden aquí en este servicio y el propósito? Pablo dice que la obra del Espíritu debe llevar unidad y no divisiones. No debe causar caos en las reuniones. El Espíritu sí nos da muchos dones y esos son importantes. Y Pablo habla de muchos de esos dones. Pero la cosa más importante que recibimos del Espíritu es el don de amor. El capítulo 13 en la epístola a los Corintios es probablemente el capítulo más famoso de todas las cartas de Pablo. El enfoque es el amor, la importancia del amor. Pero también el propósito de este capítulo es mostrar que el amor nos guía a pensar en el bienestar de los demás y no solo en nuestros deseos, incluyendo en las reuniones. Entonces, en vez de tener las reuniones solo para nosotros, solo para usar los dones que hemos recibido nosotros, debemos pensar en reuniones que dan lo que necesitan los demás. En vez de pensar en nosotros y tener reuniones guiadas por el egoísmo, debemos enfocar en el amor a Dios y al prójimo. El último problema en la iglesia era un argumento sobre
la resurrección. Unos miembros de la iglesia en Corinto estaban enseñando que la resurrección era imposible y que tampoco era tan importante para la fe. Pero Pablo dice que la resurrección es esencial para el cristianismo. Es la prueba de la victoria de Jesús sobre el pecado y también sobre la muerte. Es una fuente de esperanza para nosotros. Y al fin, la resurrección cambia la realidad para nosotros como creyentes, dándonos el poder de vivir en unidad, el poder de vivir vidas que son ejemplos de integridad sexual. Nos da perspectiva en todas las dificultades que tenemos. También la resurrección y el poder de la resurrección abre nuestros corazones al amor. Entonces, la resurrección al fin conecta todos los temas que hemos visto en este libro. Es el poder de la resurrección, la vida nueva que recibimos de Cristo y del Espíritu Santo, que cambia nuestra forma de pensar con todas las dificultades que enfrentamos. Y eso es la primera epístola a los Corintios.